dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El mundo atraviesa una etapa bastante difícil, etapa que la Biblia describe como principio de dolores o dolores de parto. Son estos tiempos que estamos viviendo porque en la palabra del Señor se describió una serie de eventos que el mismo Señor Jesús catalogó como señales que ocurrirían antes de su regreso. Algunas señales que Él dejó y cosas que pasarían antes que se diera la venida del Señor. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas. El mundo atraviesa ahora una fuerte tensión militar por todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. El mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Vemos cómo Rusia con Ucrania, vemos una alianza entre Rusia, Irán, Turquía, naciones que eran enemigas, cómo hacen una alianza estratégica, militar, política, cómo China está en conflicto y hay tensión militar entre China y Taiwán. Los países internamente tienen conflictos. El famoso estallido social. Estamos en la recta final y que muy pronto el Señor vendrá por su pueblo. Entonces, del 2020 para acá ha habido un aceleramiento en este cumplimiento de las profecías. Y vemos cómo se quiere establecer en el mundo un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial, el gobierno del anticristo. Y se establecen agendas a nivel mundial de los líderes mundiales para dar cumplimiento a eso. Y ya hemos hablado bastante aquí en el canal de esas estrategias que están usando para llevar al mundo a ese nuevo gobierno, a ese nuevo orden, la Agenda 2030, el de Great Reset, todas esas cosas que están haciendo para llevar al mundo a la desestabilización. Y entonces hoy la economía está en la cuerda floja. Argentina vive una de las peores crisis económicas que ha vivido. Colombia, América Latina atraviesa por una inflación histórica. El mismo Estados Unidos viviendo en apuros con una inflación. Ni hablar de Europa, donde hay una crisis por todos los aspectos en Europa. Climática, crisis en el suministro de gas, crisis en la salud, también tensión militar. Todo eso que estamos viendo es el cumplimiento de las señales bíblicas. Y entonces el mundo sufriendo por una pandemia. 2020 se mete el virus y la gente sufriendo, la gente atemorizada, la gente angustiada. Todavía está en transición de esa pandemia y las empresas queriendo salir a flote, luchando para sacar la economía adelante. Y surge entonces una crisis en la famosa cadena de suministros que causó que muchas empresas quebraran porque no tenían materia prima, que muchas empresas quebraran porque les era casi imposible importar productos por esa famosa crisis en la cadena de suministro que duró varios meses y además llevó al incremento de los precios. Y luego de esto, entonces Colombia se quería recuperar y llega el famoso estallido social, que es una estrategia, y ya lo hemos hablado aquí, así como está Panamá ahora. Panamá está envuelta en un caos. Ecuador lo vivió hace unos 15 días, Colombia lo vivió el año 2021, Argentina tuvo también su parte social, Cuba actualmente lo tiene y los medios lo muestran. Cuba está viviendo un estallido social, lo vivió Estados Unidos, lo vivió México y toda América Latina ha vivido un estallido social, y eso obviamente afecta a la economía, genera caos en la gente, genera angustia en la gente. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque está a las puertas la venida del Señor. Y la iglesia de este tiempo debe volver a ese primer amor. La iglesia de este tiempo debe dejar las fábulas y volver al camino del Señor. Debe alinearse con el Señor. Y muchos dicen en esta época, todavía no es el fin, porque guerras ha habido siempre. Siempre han existido las guerras, siempre hubo terremotos. Así que no ven esto que está pasando como las señales
del fin. Hay que entender a la luz de la palabra de Dios por qué durante esos periodos de guerra todavía no era el fin y por qué lo que estamos viviendo hoy sí son las señales que el Señor dejó acerca de su venida. Después de esa Segunda Guerra Mundial se crearon organizaciones como la OTAN, la ONU, para controlar todo este tema y que unas naciones se defendieran entre sí. La OTAN para defender a las naciones que las atacaran y la ONU para tener un gobierno mundial, para tener una organización a nivel mundial de naciones. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas. Pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero aún no llegará el fin. Y ahora estamos viviendo esta recta final. Hay quienes interpretan, y vamos a leer el versículo 31 del mismo Mateo 24, y dice el versículo 31: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí no estamos hablando de cómo, cuándo y dónde va a ser la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando acerca de los tiempos finales que estamos viviendo. Así que para aquella época de 1945, de 1920, no eran todavía las señales del fin. ¿Por qué? Porque Israel, el reloj profético de Dios, no había sido establecida como nación. Y por allá por la década o por los años de 1840 y tanto, unos hombres dijeron que el Señor venía ya para esa época de 1800 y tanto, que el Señor venía para esa época, y el Señor no vino, y de allí surgió una nueva religión. Israel, el reloj profético de Dios, aún no había surgido como nación. Y hay quienes interpretan que este versículo de Mateo 24, 31, cuando se habla de la higuera se está refiriendo a Israel, que ya sus ramas están tiernas, y para esta época esa higuera, Israel, sus ramas ya están tiernas. Pero cuando el Señor Jesús dijo: de la higuera aprended, cuando ya sus ramas estén tiernas. Recordemos que el libro de Mateo 24:2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió. Los judíos dejaron de ser nación en el año 70 después de Cristo, cuando Roma tomó el poderío y destruyó, recordemos, el templo. Y ahí se cumplió esa profecía. Los judíos, tras esa destrucción como nación, tras esa destrucción del templo, los judíos fueron obligados, los que sobrevivieron, a ser esparcidos por el mundo. Así que los judíos se regaron por todo el mundo. Desde ese momento, esa tierra dejó de llamarse Israel y tomó el nombre de Palestina. Sin embargo, recordemos que Dios le había prometido a su pueblo Israel que los reuniría de todos los lugares donde estuviesen dispersados, de todos los lugares a donde hubiesen sido regados en el mundo. El Señor les había jurado que los reuniría nuevamente. ¿Y qué dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 12? Dice: por tanto profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Isaías 6, capítulo 6, versículos 6 al 10 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, voz que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, parió; antes que viniesen dolores de parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? Parirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Y dice el 9: yo hago parir, no pariré,
dijo Jehová, he aquí, hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Y esa profecía de Isaías también se cumplió, y se cumplió el 14 de mayo de 1948. ¿Nacerá una nación en un día? Pues entonces Israel nació en un día, en 1948, el 14 de mayo, nació esta nación. Desde ese 14 de mayo hasta este tiempo, es esa generación que no pasará, que dice Mateo 24:34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí está hablando de la venida, del tiempo final. Aquí está hablando de los eventos que están por venir. Y algunos creen que esa higuera ya está tierna, ya está florecida, y entonces estamos en el tiempo final. Y es por eso, Mateo 24:31, y dice que esta generación es la que no va a pasar. Esa generación que vio reverdecer la higuera, esa generación que vio el resurgimiento de Israel el 14 de mayo de 1948 hasta el día de hoy. Ahora bien, la palabra dice y enseña que una generación, la edad de una persona son 70 años y los más robustos 80 años. Así las cosas, Israel cumpliría 80 años el 14 de mayo del 2028. Si esta profecía y los estudios que han hecho escatólogos, teólogos, son reales, estamos viviendo entonces en la recta final. Y es por eso que hemos visto que en estos últimos años, en esta última década del 2020 hacia adelante, las profecías bíblicas del fin se han acelerado. Usted ha notado que en este tiempo hay consecuencias fuertes en lo que tiene que ver con clima. Y aquí en el canal hablamos de la cantidad de terremotos que se registran a diario. Hablamos en el 2020, recuerde usted que se metió el tema de la pandemia, pestes que habla la Biblia y que todavía hay secuelas. Ahora no salimos todavía de la pandemia y llega la famosa viruela del mono y llegan una cantidad de cosas. Ahí se están presentando terremotos, consecuencias en el cambio climático, porque en este 2020 para acá se ha acelerado las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Y es por eso que estamos diciendo, estamos en la recta final, porque esa higuera ya está tierna. De la higuera que hay que aprender, ya sus ramas están tiernas. Y la iglesia en este tiempo debe despertar, debe entender que lo que estamos viviendo es el tiempo del fin. Estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, en dolores de parto que la Biblia habla. Estamos en principio de dolores. Hermanos, vuestra redención se acerca y estamos en la recta final. Y estas cosas las hablamos no para que tengas miedo, sino para que despiertes, sino para que te conectes con Dios, busques a Dios y que ames su venida, como decía el apóstol. Los que amamos su venida, ama la venida del Señor, ama su presencia, búscale en todo tiempo.